Cuba llama a la movilización urgente de la comunidad internacional para frenar la escalada militar sionista y una agresión directa de Estados Unidos contra Irán. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel recorre centros económicos y sociales en la provincia de Granma. Así lo dio a conocer el mandatario en la red social X. E inauguran en la oriental provincia de Las Tunas el parque solar fotovoltaico Nueva Línea con la presencia del viceprimer ministro y comandante de la Revolución Cubana, Ramiro Valdés Menéndez. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Cristian Rojas y a esta hora comparto con ustedes las noticias más relevantes de la jornada. Acompáñenos. Cuba hizo un llamado a la comunidad internacional para que reclame la detención inmediata de la agresión militar contra Irán ante la eventual implicación del gobierno de Estados Unidos. A continuación, damos lectura a la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Mayor de las Antillas sobre este tema. El gobierno de Cuba reitera su profunda preocupación y alerta del inminente riesgo de intensificación de la guerra de Israel contra la República Islámica de Irán, la amenaza de agresión directa de Estados Unidos y el peligro de que el conflicto se torne nuclear o se produzcan fugas radioactivas con consecuencias nefastas y devastadoras para la humanidad. Hacemos un llamado al pueblo estadounidense y a la comunidad internacional a reclamar que se detenga de inmediato la agresión militar contra Irán, que entra hoy en su 7º día, ante la eventual implicación del gobierno de Estados Unidos, cuyo respaldo financiero, político y militar a Israel, declaraciones amenazantes y despliegue reciente de medios bélicos en la región, actúa como factor desestabilizador y representa una peligrosa escalada del conflicto. Cuba reitera su total solidaridad con la República Islámica de Irán y recuerda las nefastas consecuencias de intervenciones militares anteriores en Irak, Afganistán y Libia que dejaron una estela de caos, violencia e inseguridad en esos países y en el entorno regional. Hacemos un llamado urgente a encontrar la paz mediante el diálogo y las negociaciones sin precondiciones ni bajo presión. Cuba apoya la declaración emitida por el Movimiento de Países No Alineados e insta a la Asamblea General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a ejercer su responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales, poner fin de inmediato a esta agresión, a la impunidad con que actúa el régimen sionista y actuar sin descanso para restaurar la paz. Deben cesar de inmediato los ataques de Israel contra las instalaciones nucleares iraníes de uso pacífico en flagrante violación del derecho internacional y los daños a civiles en violación del derecho internacional humanitario. La Embajada de Cuba en Irán continúa funcionando, cumple las medidas de protección necesarias para situaciones excepcionales y la atención permanente a los cubanos residentes en Irán. Mujeres y niños de nuestra sede diplomática fueron evacuados junto a 3 connacionales residentes en Teherán. Cuba reitera en este momento delicado de la historia que solo una solución amplia, justa y duradera del conflicto israelo-palestino podrá traer la paz a la región del Oriente Medio. Debemos actuar con la urgencia y la determinación que exige el momento. Mañana será demasiado tarde. La Habana, 19 de junio de 2025. Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, inició este jueves un recorrido por la oriental provincia de Granma al visitar el policlínico Ernesto Che Guevara de la demarcación Vado del Yeso en el municipio de Río Cauto con su primer destino. Indica la cuenta de la presidencia en la red social X que, acompañado de Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central del partido, Díaz-Canel conoció que el centro de salud abarca con 22 especialidades una población de 12.149 habitantes. Por su parte, el director de la institución, Eudecel Espinosa Vilches, explicó que el centro tiene todas sus plazas asistenciales cubiertas, incluidos 19 consultorios, y ha mejorado sus indicadores sanitarios, especialmente el programa materno-infantil, a partir de la inauguración de un hogar materno dentro del policlínico. A su salida de la institución sanitaria, el jefe de Estado se encontró con los pobladores de Vado del Yeso.
Luego de esto, el mandatario cubano se dirigió hasta el municipio de Río Cauto, donde visitó el Parque Solar Camilo Cienfuegos, próximo a inaugurarse, y que será el tercero de los 4 parques de la provincia que tendrá listos en este 2025. Asimismo, el presidente cubano conoció que en los municipios de Yara y Guisa se alistan el montaje de 2 instalaciones de 5 megawatts cada una. Díaz-Canel llegó luego a la unidad empresarial de base Cauto Cristo, minindustria ubicada en el municipio de igual nombre. En este centro ahora se está progresando mango y guayaba. El mandatario conoció detalles de esa pequeña fábrica de la cual nace una veintena de productos, al tiempo que en la cooperativa de créditos y servicios Vega de Pestán, ubicada en el municipio mencionado anteriormente, se pudo constatar la calidad de los plátanos nacidos en aquellas tierras. Momento de una primera pausa informativa, ya volvemos. Ser cubano para Will Campa es alegría, entusiasmo, es vivir el compromiso con esta isla, con esta patria y siempre custodiando esta isla bella. Convocarnos, unirnos, amarnos, esos somos los cubanos, bien grande siempre. Pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. Seguimos ahora con otras informaciones. En la provincia de Las Tunas se inauguró el Parque Solar Nueva Línea con la presencia del viceprimer ministro y comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez. De esta manera se suman 17 emplazamientos de 21,8 megawatts en todo el país, sincronizados a la red nacional. Durante las horas de mayor intensidad del sol, el parque fotovoltaico Nueva Línea del municipio de Puerto Padre, en el norte tunero, logra la generación de 21,8 megawatts tras su sincronización al Sistema Electroenergético Nacional el pasado 30 de mayo. El emplazamiento posee 42.588 paneles, así como 7 inversores de 3,125 megawatts cada uno. En el área del parque se realizó su inauguración oficial con la presencia del viceprimer ministro comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levi, y de las máximas autoridades de la provincia. La energía solar tiene esas características. Por supuesto, para el horario del pico en mediodía tiene prestaciones, por supuesto, muy importantes, y esa es la primera intención que se pretende desarrollar, tratar de cubrir el pico del mediodía, 5 o 6 horas efectivas de trabajo en los parques solares fotovoltaicos, y el impacto va a ser inmediato. De hecho, ya se ve. Ya nosotros estamos aportando en el horario del mediodía más de 400 megawatts, muchas veces de forma sostenida, y se está generando con estos parques nuevos más de 1.600 megawatts hora diaria. En el acto se reconocieron a trabajadores destacados y a varias entidades como la empresa de construcción y montaje, la filial Copextel y la empresa eléctrica de Las Tunas. Además, el primer secretario del partido en la provincia, Osbel Lorenzo Rodríguez, destacó las potencialidades de Las Tunas para el desarrollo de la energía solar y la eólica, al poseer grandes llanuras y parámetros adecuados en la intensidad del viento. Nueva Línea es el primero de los 3 parques solares de 21,8 megawatts que se construyen en Las Tunas y unido a 4 emplazamientos de su tipo localizados en los municipios de Puerto Padre y Manatí. La provincia logra aportar alrededor de 32 megawatts en el horario diurno. Desde Las Tunas, Gianni López Brito, Cubavisión Internacional. Y a propósito de este tema, le contamos que el ministro ruso de Energía, Sergei Sivilev, y una delegación cubana encabezada por el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Óscar Pérez Oliva Fraga, abogaron por fortalecer la cooperación entre ambos países en el sector del combustible y energía. Esto en el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo. De acuerdo con un comunicado oficial, el Ministerio de Energía de la Federación Rusa planea involucrar empresas nacionales en el proyecto de construcción de una nueva unidad generadora de 200 megavatios y en la rehabilitación integral de unidades ya existentes de 100 megawatts de potencia. Durante el encuentro, ambos ministros examinaron las perspectivas de colaboración en el sector eléctrico, específicamente la participación de la parte rusa en el proyecto de modernización y restablecimiento de la operatividad del sistema eléctrico de Cuba.
El titular del Ministerio de Energía de Rusia expuso que una de las direcciones prometedoras de cooperación entre ambos países es la formación y capacitación de personal calificado. Asimismo, las partes abordaron cuestiones relacionadas con la aplicación de tecnologías de inteligencia artificial en la rama de la generación de energía. Vamos ahora con otros temas. Ante el creciente número de sitios web fraudulentos que clonan identificaciones y mensajes relacionados con recargas internacionales, provocando afectaciones a la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, y a sus usuarios, el programa Hacemos Cuba analizó cómo los órganos especializados del Ministerio del Interior investigan las conductas relacionadas con estos hechos. Las defraudaciones a las recargas internacionales de ETEXA es la articulación de un grupo de actores en Cuba y en el exterior que mediante diversos mecanismos tecnológicos paralelos a los establecidos o contratados por ETEXA con sus distribuidores internacionales realizan la comercialización ilegal de recargas nacionales en el exterior aparentando ser recargas internacionales. Existen diferentes actores que se articulan, como decía. Sí. En primer lugar, operadores externos de plataformas que son los que simulan las promociones o ofertas que pudieran ser económicamente más atractivas a las que realiza oficialmente ETEXA en el exterior mediante los espacios digitales de cara a la comunidad o a los clientes que tiene habitualmente ETEXA en el exterior. Son operadores de plataformas que se interconectan con otras personas naturales y jurídicas que son los que utilizan y retienen estos fondos de divisas en el exterior para su empleo con fines individuales. En ese sentido, Michelle Rodríguez Saverov, director de ciberseguridad de ETEXA, explicó en qué consisten estos actos ilícitos con participantes tanto dentro como fuera de Cuba e instó a utilizar las páginas oficiales de la empresa para informarse de sus servicios. La parte ilegal o el juego que tenían estos distribuidores era que al comprar un paquete de esto, la divisa quedaba en manos de ellos. Y al tener distribuidores nacionales con saldo acumulado en sus teléfonos, compraban un paquete a un nacional, pero no era una recarga internacional, es decir, la divisa se quedaba fuera del país y el nacional lo que tenía era un distribuidor que recargaba saldo nacionalmente. Al final, el suscriptor nacional lo que veía era, ya tengo el recurso, ya me recargaron, le decía al familiar, oye, ya me recargaron, pero no era el pago del paquete que el familiar le pagó en el exterior. De acuerdo con el dictamen del Tribunal Supremo Popular, el fraude en las recargas internacionales puede ser considerado sabotaje, delito cuyas sanciones son elevadas, al estar en correspondencia con la lesividad de estos actos. Escuchemos. Es un dictamen que lo hace el Tribunal Supremo en cumplimiento de la facultad que tiene de uniformar la interpretación y aplicación de las leyes, que es una facultad que está recogida en la Constitución y en la propia ley de los tribunales. Sí. Hay una lógica. Estamos hablando del sistema de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que es el sistema de telecomunicaciones en un Estado? Buscando una equivalencia, pudiéramos decir que es como el sistema nervioso del humano, ¿no? Facilita, proporciona el éxito que se desarrolle de todas las actividades sociales, afecta al ciudadano común, pero afecta al trabajador por cuenta propia, afecta a la industria, afecta a todas las actividades estatales. Por tanto, cuando un grupo de personas captan un dinero, se apropian de un dinero que está destinado a fomentar el desarrollo de esa entidad, en este caso de ETEXA, que está para mejoras, para elevar la calidad, sí, para disminuir la falla, indudablemente está afectando el servicio. Momento ahora de conocer el comportamiento de las variables meteorológicas en Cuba Noticias. Adelante. Saludos, es un placer compartir con ustedes la información meteorológica. Se mantiene con poco cambio las condiciones del tiempo sobre Cuba y sus mareas adyacentes. Persiste la influencia de las altas presiones oceánicas, su centro alejado sobre el océano Atlántico. Los vientos comienzan a ser del nordeste al este en gran parte del país y durante la tarde ocurren algunos chubascos y lluvias, principalmente hacia localidades del interior y sur. Están incentivados con el paso de las ondas tropicales por los mares al sur de Cuba, la influencia de una vaguada en la altura con lento movimiento sobre la región oriental, así como el fuerte calentamiento del día y los factores a escala local, condiciones típicos de esta época del año. A esta hora se puede apreciar algunos nublados que comienzan a incrementarse, sobre todo hacia zonas del interior y sur del país, y en la tarde
se favorece la ocurrencia de aislados chubascos y lluvias. Para mañana habrá poco cambio en las variables meteorológicas. Se estará amaneciendo con poca nubosidad en los destinos turísticos de la región occidental y en la tarde se nublará solo en Viñales con la ocurrencia de aislados chubascos y tormentas eléctricas serán más escasos en el resto del territorio occidental con temperaturas máximas entre 32 y 33 grados Celsius. En los destinos turísticos de la región central, poco cambio en las variables meteorológicas, amanecerá con poca nubosidad, en la tarde algunas nubes y sol, baja la probabilidad de lluvias con temperaturas máximas de 32 y 33 grados Celsius en zonas de la costa norte, 34 grados en Trinidad. En el oriente del país también amanecerá con poca nubosidad y en la tarde se nublará a medida que avanza la onda tropical por los mares al sur de Cuba con la ocurrencia de algunos chubascos y tormentas eléctricas con temperaturas máximas de 32 grados Celsius en zonas de la costa norte, 35 grados en Santiago de Cuba y en Bayamo. La salida del sol por Punta de Maicía a las 6:18 de la mañana se pondrá a las 8:25 pasado meridiano por el Cabo de San Antonio y continúa la fase de cuarto menguante. En resumen, para las próximas horas, algunos chubascos y lluvias en la región oriental del país. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Muchísimas gracias, Ginelli. Nosotros avanzamos con otros temas. Fortalecer la cooperación y la atención a los temas asociados a la salud guiaron los debates de la 15ª reunión de ministros de salud del grupo BRICS, en la cual participó Cuba. La cita tuvo lugar en Brasilia, capital de la República de Brasil, el país que desde enero del presente año asumió la presidencia pro tempore del grupo. Cuba, que desde octubre de 2024 tiene el estatus de miembro asociado de la agrupación, estuvo representada en este importante encuentro por el ministro de Salud Pública, el doctor José Ángel Portal Miranda. El funcionario cubano catalogó el encuentro como una oportunidad invaluable para reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos en materia de salud en un contexto global marcado por crisis sistémicas interconectadas. De acuerdo con información del Ministerio de Salud Pública de la Mayor de las Antillas, Cuba ratificó en el encuentro su voluntad de cooperar en el ámbito sanitario con los países del BRICS. La nación aseguró estar lista para seguir construyendo puentes que permitan defender el derecho sagrado de nuestros pueblos a una vida sana, plena y digna. Además, en el marco del evento, el ministro cubano del sector intercambió con su homólogo brasileño, el doctor Alexandre Padilla, a quien reafirmó la voluntad de fortalecer la cooperación regional con diversos sectores o actores de nuestra América. También se reunió con Mario Santos, director de Fiocruz, una prestigiosa institución de ciencia e innovación vinculada al Ministerio de Salud brasileño. Tras el encuentro, dijo que se examinan propuestas de cooperación científica en beneficio de ambos pueblos. De esta forma, Cuba ha sido parte de un evento donde los ministros de salud del grupo propusieron la adopción de una alianza para la eliminación de enfermedades determinadas socialmente. Ello será recomendado a los líderes del bloque que se reunirán en Río de Janeiro los próximos días 6 y 7 de julio. Y en correspondencia con el profundo compromiso del Estado y gobierno cubanos hacia los ideales y principios fundamentales del movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, autoridades de la isla refrendaron en la capital de Cuba la Comisión Nacional de Derecho Internacional Humanitario. El texto constitutivo presentado señala que la comisión, con carácter interministerial, la integran 10 ministerios y organismos del gobierno cubano. El Ministerio de Salud Pública ejercerá la presidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores la vicepresidencia. La comisión creada tendrá entre sus responsabilidades el asesoramiento sobre los asuntos de competencia a las instituciones del Estado y el gobierno. El embajador de Suiza en Cuba, excelentísimo señor Stefano Vescovi, intervino en la ceremonia. Comentó que en diciembre del 2019, en la 33 Conferencia Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, se aprobó la resolución Acercar el Derecho Internacional Humanitario en las Naciones. En su intervención, el excelentísimo embajador de Suiza en Cuba también reconoció la obra solidaria y humanista de la cooperación médica cubana con el mundo en medio de situaciones excepcionales.
La ministra interina de Salud Pública, doctora Tania Margarita Cruz Hernández, dijo que Cuba es una nación defensora de la política pacifista y humanista. La mayor de las Antillas, señaló la doctora Tania Margarita, es Estado parte de los convenios de Ginebra de 1949 y de los protocolos adicionales 1 y 2 de 1977. La Comisión de Derecho Internacional Humanitario, creada este miércoles, entrará en vigor a partir de la publicación del contenido del decreto presidencial constitutivo en la Gaceta Oficial de la República. Bernardo Espinosa, Cubavisión Internacional. Momento de una segunda pausa informativa. Usted continúe con la señal de Cubavisión Internacional. Ya regresamos. Y es tiempo de conocer las informaciones del ámbito del deporte en Cuba Noticias. Para mí es un gusto darle la bienvenida a la colega Claudia Audet. Adelante. Gracias, Cristian. Saludos para ti y para todos los que a esta hora están en nuestra sintonía. Comienza la información deportiva en Cuba Noticias y les informo que el equipo juvenil masculino de voleibol de La Habana intervendrá desde este viernes y hasta el venidero 24 de junio en el clasificatorio a la final nacional de la categoría a desarrollarse en el venidero mes de julio. El director técnico del conjunto le ofreció declaraciones al colega Miguel Ángel Cruz. Veamos. Participan 4 equipos. Los que están incluidos son Pinar del Río, La Habana, Artemisa y la Isla de la Juventud, donde uno solo tiene el boleto directo hacia el campeonato nacional, que es del 4 al 12 del mes de julio, y clasifican los 2 mejores segundos lugares de todo el país. Nosotros vamos con el objetivo de obtener el primer boleto en el clasificatorio occidental y después continuar preparándonos para el campeonato nacional. Cuénteme de las principales fortalezas que tiene el equipo, ¿cuál usted diría? Bueno, realmente el equipo está conformado por varios integrantes que han hecho en diferentes categorías de equipos nacionales, tanto en el sub-17 como en el sub-19, donde tenemos 5 integrantes, donde se están preparando para el Mundial para el mes próximo en Azerbaiyán. Y la fortaleza de nosotros está en el ataque. Realmente tenemos atletas altos que son perspectivas futuras en equipos nacionales y tenemos plenamente confianza y seguridad de que lo van a hacer bien porque están en buen estado físico. Ahora cambiamos de disciplina. El torneo Todos Estrellas de Luchas, efectuado en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, tuvo como campeón en la división de los 57 kilos al habanero Yoselandi Ulacia. Este atleta constituye una de las principales promesas de la lucha libre cubana. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaste para este combate, conociendo al rival difícil? Nada, solamente salí a luchar, ya había luchado con él el primer combate, lo perdí. Y nada, en el segundo combate con él ya intenté cambiar la estrategia, ya no me pegaba tanto porque era más fuerte y buscaba la estrategia de ser más rápido que él y más inteligente. ¿Piensas que este resultado puede ser el comienzo de grandes cosas para ti? Sí, ¿Cuál sí. es el futuro que te avisora? Nada, yo quisiera ser alguien grande, no pido ser campeón mundial, ser campeón olímpico, quisiera. Pero bueno, no vamos a adelantarnos a los acontecimientos. Yo quisiera ser alguien grande y voy a sacrificarme por eso. ¿Dónde estás centrando tus habilidades, tus fortalezas dentro del combate? ¿En qué todavía te vas quedando debiendo? Nada, tratar de resistencia a la fuerza, que me estoy cansando un poco los brazos y mucha resistencia también aeróbica. Necesito, porque a veces me canso mucho en un combate muy fuerte y a veces flaqueo en algunas acciones. Primero que todo se lo dedico a mi hermano, que tenía que luchar aquí, pero bueno, no pudo porque entró para el servicio hoy y bueno, no pudo participar en estos juegos. Se la dedico a él, a mi mamá, a mi papá
a mis entrenadores de la base que fueron los primeros conmigo en esto, a mi profesor Alfredo, a Zamora, incluido a mi papá, que fue uno de mis profesores más fundamentales en esto, a Baró, que se encuentra aquí sentado en el micrófono. Y antes de finalizar, le reitero que este jueves se dio a conocer en la Ciudad Deportiva de La Habana quién dirigirá al equipo Cuba de béisbol en el venidero Clásico Mundial de 2026. Tal es el caso del otrora campocorto habanero Germán Mesa, quien dirigirá a este equipo hasta que culmine el ciclo olímpico en el año 2028. Ahora sí, con esta información culminan los deportes en Cuba Noticias. Muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias, Claudia. Te esperamos, por supuesto, en una próxima emisión. Ahora pasamos a temas del ámbito cultural. Con 10 canciones y un videoclip ya disponible en plataformas digitales, el músico cubano Ernesto Blanco presentó Mundo Remix Volumen 1, su más reciente disco bajo el sello de Viz Music. El álbum es un guiño personal e interpretaciones de joyas musicales antológicas de la mayor de las Antillas. Estuve allí y estos son los detalles. El músico cubano Ernesto Blanco lanzó su más reciente álbum Mundo Remix Volumen 1, un disco que fusiona la nostalgia de los clásicos cubanos con la energía de la electrónica contemporánea. Con 10 temas que samplean joyas de las décadas del 40 y 50 del pasado siglo, ese proyecto no solo rinde homenaje a íconos de la música cubana, sino que los reinventa con un sello cyberpop y electrónico. Algunos materiales que conforman el álbum ya se encuentran disponibles en plataformas digitales. Un proceso complicado porque usamos elementos reales, y usamos la voz de Benny Moré, se aisló su voz para montarle un arreglo nuevo. Precisamente en el concepto de un día yo me levanté y dije, ¿cómo sería si yo pudiera cantar con esas figuras de esa época? Yo soy como mis dioses guía y nada, por supuesto que eso tiene un proceso técnico a la hora de lograr. De ahí el término remix, ¿no? Remixar todo ese material y bueno, es un disco que precisamente se lo quiero dedicar a mis padres que nacieron en esa época y seguro que eran niños corriendo con el sonido de vitrola en las esquinas. También acercar a la juventud a la música de esa época con los códigos de ahora. Entonces, bueno, una vez más uno se arriesga a tomar un trabajo que va a salir y vamos a ver si al público le gusta, tal vez a alguien le gusta, a otra gente no. Eso ya es la suerte y verdad. Ernesto Blanco, conocido por su misión de honrar y representar la música cubana, eligió grabaciones originales de vitrola y los mezcló con beats electrónicos, sintetizadores y atmósferas futuristas. En el resultado conviven texturas digitales gracias a la técnica del sampleo. Hubo mucho material porque tuvimos que escoger dentro de muchas canciones de la época, ¿no? Y entonces está Celeste Mendoza, está Rolando la Serie, el guapo de la canción, Benny Moré, la orquesta de Pérez Prado, la orquesta Casino de la Playa, Celia Cruz. Quedó mucho material hecho para un segundo volumen que me gustaría decir, quedó afuera la Riverside, quedó Los Zafiros, que me gustaría hacer un segundo volumen también, o tercero. Con la asesoría creativa de X Alfonso, referente de la fusión en Cuba, y la producción de Eddie Cardoso, Mundo Remix Volumen 1 logra un equilibrio entre el respeto a las grabaciones originales y a la osadía experimental. Es un disco para recordar y descubrir que la buena música no tiene fecha de caducidad. Cristian Rojas, Cubavisión Internacional. Punto final a esta emisión de Cuba Noticias. Usted recuerde que puede consultar más contenido a través de nuestras plataformas digitales. Soy Cristian Rojas, me despido con un cordial saludo desde La Habana, Cuba.